Este previo consiste en crear una base de datos con 45 preguntas de la materia de desarrollo humano y sexualidad 2. Enlazarla con Visual, seleccionar 10 preguntas al azar y que al final el sistema evalúe y muestre los resultados, o sea, cuántas preguntas contestadas correctas y la nota final, si aprobó o reprobó. Para este trabajo se utiliza versión Visual Studio versión 2019 junto con el programa SQL Server para que éste inicie la consulta automáticamente, seleccione las preguntas al azar y que cada vez que haga una nueva evaluación cambie el orden de las preguntas. Entonces, se enlazó la base de datos utilizando un dataset. Entonces, acá tenemos la base de datos. Tenemos la base de datos, las preguntas, el ID de la pregunta, respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4, respuesta contestada, respuesta correcta. La respuesta correcta y la respuesta contestada son esos campos se utilizan para al final me muestre los puntajes, o sea, los resultados. Estos dos campos, la respuesta contestada, la respuesta correcta. Dentro del dataset se creó la consulta que se realizó mediante el lenguaje SQL utilizando el motor SQL Server. Acá tenemos la consulta. Select el ID de la pregunta, respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4, respuesta correcta, respuesta contestada. El from, nombre de la tabla, preguntas. Ahora tenemos los formularios. Hemos creado 3 formularios para este aplicativo. Tenemos el formulario inicial, que es nuestra carta de presentación. El título, un label con el título de evaluación de desarrollo humano en la materia. Tenemos 2 logos de la universidad insertados en 2 pictures. Una imagen referente a evaluación. 2 botones donde nos indican iniciar evaluación y salir de la evaluación. Ese es como el formulario de presentación. Ahora tenemos el formulario principal, que es el formulario de la evaluación. Tenemos el formulario de presentación con un fondo. Tenemos los labels donde me indican el ID de la pregunta. Los puntos acertados, label donde va sumando las respuestas acertadas. Con un condicional que cuando llegue aquí las respuestas acertadas. Tenemos los labels que van contabilizando las preguntas. Con un condicional que cuando llegue a la pregunta número 10 de 10 se detenga y me mande al botón evaluar. Lo tenemos al fondo. El botón, cuando llegue aquí 10 de 10 automáticamente me va a evaluar, la opción evaluar. También tenemos el label donde me va a mostrar la pregunta. Acá me indica el número de la pregunta y aquí me sale la pregunta. Tenemos los radio button, las 4 opciones de respuesta con su respectivo label donde aparece la respuesta. En este caso será selección única. Entonces, donde el estudiante lee lee, contesta
según la opción que sea. Ahora tenemos los 3 buttons que son los que se programan. La programación, o sea, el código empleado, el código utilizado. Entonces vamos a entrar a la programación. Toda esta es la programación. Entonces publica la evaluación. Tenemos la base de datos, dataset.preguntas. Los radio button, la programación. Tenemos el botón siguiente, la programación del botón siguiente, la programación del botón evaluar, la programación de nota final, calificación final. Dentro del botón siguiente tenemos un condicional que nos dice que si la respuesta contestada punto text es igual a la respuesta, que si respuesta correcta, si correcta textbox.test es igual a contestada textbox.test, entonces el label.2.test va a ser igual al label2.test más 1. Esto es un contador de respuestas acertadas de 1 en 1 para así sucesivamente para todas las preguntas, donde ese contador es clave para la nota final. Tenemos el botón evaluar. Donde se programa la propiedad enable de los con la propiedad enable me inicialice los radio button en false y los labels de la respuesta en false, false. El IE de la pregunta me la dice en falso, y de la pregunta, y el botón salir activo, o sea, en true. BTN evaluar punto visible en false. Todo este procedimiento va a llevar a la calificación final, donde está el botón salir desactivado. Y la operación es la calificación final, donde me dice que LBL aciertos.test va a ser igual a label 2.test. Lo me muestre en este label 2. Y la nota final va a ser el valor de este label 2 me lo multiplique por 0,5. O sea, cada pregunta acertada me la voy a multiplicar por 0,5 para que me dé la nota final. También hay una condición, que si la nota final es mayor o igual a 3, entonces si la nota final es mayor o igual a 3, entonces la calificación final me va a mostrar un picture con una imagen de aprobado. Si no, la calificación final me va a mostrar una imagen de reprobado. Ahora tenemos el formulario de calificación final. Los resultados. Tenemos el resultado final de evaluación. La cantidad de respuestas acertadas me va a mostrar en la label 3. Acá es donde me va a salir la imagen de aprobado o reprobado en este picture. La calificación final me la va a mostrar en esta casilla. Ahí me va a indicar después de haberse multiplicado la
cantidad de respuestas acertadas por 0,5 como nos indicaba la programación. Y el botón retornar, que me va a enviar a la evaluación para iniciar otra evaluación. Entonces vamos a hacer una prueba de escritorio. Vamos a utilizar, van a participar dos estudiantes, uno que aprueba, otro que desaprueba, las dos caras de la moneda, donde vamos a aplicar el estudiante que no estudió. Va al pinochazo y va a iniciar la evaluación. Vamos a ver cómo le va. Como no estudió, pues todo va a ser al azar. Siguiente, cara y sello, porque no estudió. No se toman la molestia para leer la pregunta, porque como no leyó, ni idea tiene la respuesta. Entonces, está contestando el estudiante. Siguiente. Pregunta 13. Cara y sello. Pregunta 11. Siguiente. Y observamos que llegó aquí 10 preguntas de 10. Entonces automáticamente me da la opción evaluar y me da los puntos aceptados 4. Entonces evaluar, le doy aquí. Me muestra el resultado final de la evaluación. La cantidad de respuestas aceptadas 4. Me muestra una imagen de reprobado. Calificación final 2. 4 respuestas aceptadas por 0,5 que valía cada una. Me da una calificación final de 2. Le damos retornar. Nos manda el formulario de evaluación. Le damos aquí salir para que salga una nueva evaluación. Inicia el estudiante que se preocupó y comió cuaderno y se va a enfrentar a la evaluación. Como estudió, pues se toma la molestia de leer pausadamente y contesta a conciencia. Pregunta 24. Dice, el modelo de rasgos trata de encontrar los cambios y estabilidad. La duración de la adultez media es subjetiva. Siguiente. En la mayor parte, ¿cómo se organizan las familias de 2 ingresos? Entonces, de modo que el hombre es el sustento y la mujer es la proveedora secundaria. Esa es la pregunta. La espacio propone que las ganancias cognitivas del trabajo son acarreadas al tiempo libre, lo que explica la relación positiva entre las actividades en la calidad del funcionamiento intelectual. Eso es la hipótesis de la extensión. Siguiente. Cuando una persona deja de fumar, reduce riesgos de cardiopatía, cáncer y apoplejía. Esa es la pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados hace parte de los enfoques del desarrollo de la personalidad? Ese es el modelo tipológico. Nombre que se le da al proceso que fundamenta el cambio en una identidad adulta. Eso es el recentramiento. La espacio se refiere a la capacidad de entender y regular las emociones, un componente importante de la conducta inteligente y eficaz. Eso es la inteligencia emocional. Uno de los factores que influyen en el camino hacia la adultez eso es el género. Y le damos la opción evaluar. Resultado de la evaluación final. Resultado final de la evaluación. Cantidad de respuestas está 9. Y la calificación 4.5. Nos muestra en la imagen una imagen de
aprobado. Entonces, este es el trabajo que consistía el previo 2 en un aplicativo para evaluar. Excelente herramienta para evaluar, una estrategia muy buena, se puede aplicar a cualquier materia y ahí están los resultados. Eso es como una especie de prueba en una plataforma. Entonces, eso es todo